abrir un paréntesis antes de empezar, y es que este vídeo lo he grabado 5 veces. O sea, no estoy ni mirando el guión porque me lo sé de memoria. Es que ayer lo intenté grabar a las 8 de la noche, no había nada de luz, improvisé con unos focos bastante pochos y salió una cosa bastante mal. Yo llevaba como muchas ojeras, dije no, esto no lo puedo publicar. Y hoy me he grabado otro vídeo, lo he pasado al ordenador y estaba toda quemada. Y he dicho... Así que nada, espero que este salga bien. Hola, muy buenas a todos, mi nombre es Nerea y os doy de nuevo la bienvenida a mi canal. Hoy os traigo una reseña que creo que es bastante especial y conocida dentro del mundillo gótico. Es que estoy hablando de Entrevista con el vampiro de Anne Rice. Este vídeo lo dividiré en varias partes. La primera parte será una breve sinopsis para entrar en contacto para aquellos que no conozcan esta novela. También añadir que este libro, Entrevista con el vampiro, es el que abre una saga llamada Crónicas vampíricas. Luego continuaremos con mi opinión / reflexión y por último haré una breve comparación entre la película de 1994 en la que aparece Brad Pitt, entre otros, y la novela. Bueno, quiero deciros que este es mi primer contacto con Anne Rice y que me ha encantado. Yo de pequeña me obsesioné demasiado con la película Entrevista con el vampiro. De hecho, me obsesioné en concreto con el personaje Louis, o Luis, yo le llamo Louis. En esa época yo iba al colegio y me dio por escribir relatos, tanto en casa como en el colegio, y todos estos cuentos y estos relatos tenían el mismo protagonista, y era Louis. O sea, todas las historias giraban en torno a este personaje. ¿Obsesión dónde? Lo más gracioso es que uno de estos relatos ganó en el colegio un premio Òmnium, que para quien no lo sepa, Òmnium es una asociación cultural de Cataluña. Y el relato se llamaba El planeta Louis. ¿Cómo no? También añadir que toda esta obsesión me viene gracias a mi padre, ya que mi padre lleva años y años diciéndome que lea, toda esta saga de crónicas vampíricas. Y bueno, aquí estoy. Y nada, sin más rollos, quedaos aquí para conocer un poquito más de esta novela y mi opinión al respecto. Voy a leeros el fragmento que hay en mi contraportada de esta edición, ya que me parece bastante idóneo para que empecéis a entrar en contacto. «¿Pero cuánta cinta tienes?», preguntó el vampiro, y se dio la vuelta para que el muchacho pudiera verle el perfil. «¿Suficiente para la historia de una vida?». «Desde luego, si es una buena vida. A veces entrevisto hasta 3 o 4 personas en una noche si tengo suerte. Pero tiene que ser una buena historia. Eso es justo, ¿no te parece?». «Sumamente justo», contestó el vampiro. «Me gustaría contarte la historia de mi vida. Me gustaría mucho». Bueno, como habéis podido comprobar, esta historia se inicia y se basa en el diálogo entre un joven periodista y un vampiro. Este vampiro le está explicando la historia y el por qué y cómo ha llegado a lo que es ahora. Este vampiro es Louis, del que os he hablado antes. Louis se nos presenta antes de ser un vampiro como un joven atormentado, ya que se responsabiliza de la muerte de su hermano. Pero un día Louis topará con Lestat, que es otro de los protagonistas vampiros, y este convertirá a Louis en un vampiro. Louis y Lestat vivirán juntos durante muchos años, ya que Louis se sentirá atado de alguna forma a Lestat. Pero ambos tienen un carácter muy diferente. Louis es una persona muy reflexiva, muy sensible, con mucha conciencia, que se plantea y quiere entenderlo todo, y Lestat, es completamente diferente. Es cero reflexivo, juguetón, egoísta, salvaje. También aparecerá Claudia, una niña que se convertirá en vampiro y acabará viviendo con Louis y Lestat. Y bueno, hasta aquí la sinopsis. Lo primero que quiero destacar aquí es que el tratamiento de los personajes me ha parecido una maravilla. La profundidad y la evolución que tienen cada uno de ellos me parece de 10. Louis acabará perdiendo esa sensibilidad, ese existencialismo que tanto le caracterizaba. Claudia también sufrirá, ya que se convertirá en una mujer atrapada en un cuerpo de una niña, ya que su cerebro evolucionará pero su cuerpo no. Así que tendrá una frustración enorme porque necesitará siempre a alguien que cuide de ella, ya que el cuerpo tan pequeñito que tiene no tiene la suficiente fuerza ni para valerse por sí misma, ni para defenderse, ni para ni siquiera convertir a nadie más en vampiro.
Y Lestat también podemos decir que hará un viaje introspectivo hacia la humildad, quizás. Bueno, algo que me llamó muchísimo la atención es cuando Louis y Claudia viajan por Europa, más concretamente a Transilvania, en busca de vampiros como ellos. Y sí, encontrarán vampiros, pero no de la forma que ellos esperaban encontrar. Estos vampiros no se parecerán en nada a ellos, ya que serán bestias, serán seres primitivos que solo se mueven por impulsos y por la sed de sangre. Y Anne Rice deja por ahí una reflexión que yo la cogí muy gratamente, ya que me pareció muy interesante. Y es, ¿cuál es la verdadera naturaleza del vampiro? ¿Es la verdadera naturaleza ese ser primitivo que hemos visto? Entonces Lestat, Claudia, Louis son una aberración de la naturaleza, son un error. El hecho característico que diferencia a Claudia, Louis y Lestat de estos seres es la consciencia, es el hecho de ser consciente de uno mismo, de escucharse, de pensar, ¿no? Y es eso lo que les provoca sufrimiento, les provoca incomprensión, les provoca tristeza. Así que bueno, me pareció bastante interesante y digna de dejar por aquí. También si nos ponemos a pensar más, ¿qué nos diferencia a nosotros, los humanos, de los animales? La consciencia, ¿no? Entonces, ¿podríamos aplicar este error de la naturaleza antes mencionado también en nuestro caso? Bueno, no sé, podríamos seguir reflexionando infinitamente. Otra cosa que me gustaría destacar es que para mí Louis es la viva representación del hombre romántico, del romanticismo del siglo XIX. Es ese hombre decadente, reflexivo, triste, que se aleja de las multitudes para pensar y escucharse todo el tiempo. Y es que quiero leeros un fragmento del libro en el que aparece Armand y Louis hablando, y sé que no he hablado de Armand. Armand es un vampiro bastante importante que vive en el teatro de los vampiros y que Louis y Claudia conocerán en algún momento. Y en un momento de la novela, Louis le dice a Armand: ¿no te das cuenta? Yo no soy el espíritu de mi época. Tengo problemas con todo y siempre los he tenido. Nunca me he sentido a gusto en ninguna parte ni con nadie. Y Armand le responde: pero Luis, me dijo en voz baja, ese es el mismísimo espíritu de tu época. ¿No lo ves? Todos se sienten como tú. Tu caída de la gracia y de la fe ha sido la caída de este siglo. También quería dedicar un momentito a hablar de la escritura y de la prosa de Anne Rice. Mucha gente me había dicho que la lectura se hacía un poco difícil, era un poco espesa, pero a mí desde el primer momento me pareció todo lo contrario, me pareció una lectura bastante amena que se leía bastante bien. Pero bueno, sé que esto no es una opinión muy generalizada. Pero lo que sí es cierto y puedo decir es que a rasgos generales la lectura en la novela me ha parecido que tiene como 4 puntos destacables donde ocurren cosas, como donde tienen los puntos climáticos, y todo lo que da relleno a estos puntos es como estirar las reflexiones de Louis, y me daba la sensación que estaba repitiendo una y otra vez lo mismo. Pero bueno, creo que también influye el hecho que tengo la película bastante marcada y que sé lo que iba a pasar, aunque haya pequeños cambios, que de eso ahora hablaremos. Entonces era como que estaba leyendo a Louis esperando que pasase lo que yo ya sabía que iba a pasar. Así que creo que esto ha hecho que mi experiencia sea diferente. Y ahora pasamos a la comparación breve entre la película de 1994 y la novela. A ver, la película tiene algunas diferencias, como que por ejemplo nunca se menciona el hermano de Louis. Tampoco se menciona la relación que tiene Lestat con el padre, ya que Lestat en la novela vive con su padre y tiene una relación un tanto convulsa, ya que Lestat le cuida, pero de alguna forma no se llevan del todo bien. Y creo que esto es un hecho importante en Lestat, ya que marca bastante al personaje y quizás te ayuda a entender el por qué es lo que es ahora. Creo que esto sería interesante que la película lo tratase, pero también puedo entender que una adaptación no puede incluir todo lo que tiene una novela, porque si no duraría pues 5 horas. En la película tampoco aparecen las travesías de Claudia y Louis por Europa, y tampoco aparecen las travesías entre Armand y Louis. Y esto es, creo que, aparte del final, que es diferente, pero que no voy a hablar del final, y esta es una de las diferencias que más quería tratar, ya que creo que la película no trata como debería a Armand, no le da la importancia que debería. Creo que Armand es un personaje de 10 que influye muchísimo en Louis, pero muchísimo. Las conversaciones que tienen entre ellos son maravillosas cuando viajan juntos, entonces creo que en la película Armand se camufla bastante y no tiene, pues eso, la importancia que creo que debería.
También añadir que en su momento me vi la película... ¿cómo se llamaba? También quiero añadir que en su momento me vi la película La Reina de los Condenados, que creo que es como el segundo y el tercer libro todo compactado en una película. Y sé que no tiene muy buena fama, yo no puedo juzgarlo porque aún no me he leído los libros. Pero recuerdo que me gustó más que nada porque toda la banda sonora y toda la estética es muy new metalera y a mí... Bueno, es un poco mi debilidad ese género. Y toda la banda sonora de esa película es una maravilla. Así que nada, tendré que leerme los 2 libros siguientes para criticar o no esta película. Así que bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Dejadme en los comentarios si habéis leído la novela, qué opináis de Anne Rice, qué opináis de la película, qué os gusta más la película o la novela. A mí todas estas cosas me encanta saberlas. Podéis suscribiros a mi canal ya que eso me ayudaría muchísimo. También le podéis dar like, comentad, seguidme en mis redes sociales, en Instagram, TikTok y ahora también en Twitter, así que ya sabéis. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.